Buenas noches a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a este curso de Biblia que organizamos aquí de la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote en Mérida, Yucatán, para los que nos se están enlazando desde otros lugares, pues nos alegra mucho contar con su presencia. Este pequeño curso de Biblia, como ya Beto nos compartía, pues tiene un deseo de profundizar en el Evangelio de San Mateo. Y quiero presentar cuál es el objetivo de hacer este espacio, de crear, de generar este espacio. Bueno, primero, aportar un conocimiento sencillo. Yo me imagino que muchos de ustedes ya saben bastante sobre la Biblia, sobre la palabra, quizás algunos otros no. Entonces, vamos a dar una primera introducción para tratar de que todos estemos en sintonía sobre esos principios básicos de la palabra. Entonces, por eso, un primer conocimiento sencillo, práctico y fundamental sobre la Biblia, especialmente del Evangelio de San Mateo. Más adelante, pues iremos profundizando otros textos. Pero el segundo ítem es el que me parece importante. ¿Por qué queremos ahondar en el conocimiento de la palabra? Pues porque queremos motivarnos a conocer y comprender más a Cristo Jesús. Y de esta manera, amarlo, seguirlo y proseguir su causa. Y creo que es a través del conocimiento de la palabra la que nos permite como sumergirnos más en el conocimiento de Jesús, para más amarlo, para mejor seguirlo y para más proseguir su causa. Y este es el objetivo de este taller y de este conjunto de talleres que iremos viviendo a través de estos miércoles. Es un curso muy sencillo, solamente son 4 días, pero que ojalá nos dejen provocados para ahondar por nosotros mismos en la palabra con este propósito. Y que este propósito sea también, lo hagamos oración en estos días, en estas semanas, que nuestra oración le pidamos a Dios que nos conceda conocerlo más, comprenderlo mejor, para más amarlo, mejor seguirlo y proseguir su causa. Esto es lo que queremos. Entonces, ¿cómo estaremos estructurados en estos días? Bueno, pues hoy, que es miércoles 21 de abril, tendremos, como ya decía, una parte de conocimientos básicos de la Biblia. Y luego también una introducción al Evangelio. ¿Quién es el autor? Pues así como de primeras decimos, ay, pues es Mateo, claro. Pero ¿quién era Mateo? Y si fue el Mateo de los apóstoles, bueno, pues es un problema que algunos estudiosos han abordado y que queremos aquí ubicarlo. ¿En qué año se escribió? ¿Cuál es su fecha de composición? ¿Y a quiénes fue dirigido este evangelio? ¿Cuál era la comunidad principal destinataria de este texto? Estos son los asuntos que abordaremos el día de hoy. En 8 días, si Dios nos permite, pues trabajaremos el contexto y la estructura de todo el evangelio. Cómo está estructurado el evangelio y qué estaba pasando cuando se escribió con más hondura. En 3 semanas ubicaremos cuál es la teología de Mateo. Es decir, para Mateo, ¿quién es Jesús? ¿Quién era Dios? ¿Cuál era su proyecto? Entonces es apasionante. Este día también será bien, bien valioso, bien bonito. Y bueno, y el último día cerraremos con el tema sobre la eclesiología del Evangelio de Mateo. Mucho se ha dicho que Mateo es un evangelio fundamentalmente eclesiológico. O sea, nos habla de un modelo, de un modo de ser iglesia que es padrísimo. Entonces, pues vale la pena que estemos ahí atentos para darle seguimiento a este curso, ¿verdad? Pero bien, pues como todo buen paso, pues queremos hacerlo de la mano de Dios. Yo quisiera invitarte que entonces ahora, frente a ti, pongas la palabra de Dios. Pongas tu Biblia adelante. Ábrela en el primer capítulo de Mateo.
¿Listo? ¿Lo ubicamos? Y ahí, simplemente sin leer, solamente colocándonos ante la palabra de Dios, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Decía el Evangelio que escuchábamos este domingo pasado en la Eucaristía, que la presencia del resucitado le abrió a los discípulos el entendimiento para que conozcan las escrituras, para que conozcan mejor las escrituras, para que las entiendan. Y eso queremos hacer nosotros, colocarnos de frente a la palabra de Dios, pidiéndole a Jesús que también a nosotros, como a los primeros discípulos, nos abra el entendimiento para conocerlo mejor y más amarlo. Y ahora vamos a escuchar esta canción. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda el caminar. Así es tu palabra para mí. Es todo para mí. Palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí. Es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Tu palabra, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra es eterna, mi Señor. Tu palabra es eterna. Quien como el cielo y la tierra y Dios, tu palabra es eterna. Oh, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra es eterna. Mi alimento es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida,
Ahora vamos a ir en silencio haciendo esta oración. Cada uno en su corazón, en silencio, lo vamos diciendo. Yo la voy a leer en nombre de todos. Señor, creo en ti con toda mi persona. Con mi cabeza te conozco. Con mi corazón te amo. Con mi voluntad hago tu obra. Quiero conocerte, amarte, seguirte y proseguir tu causa. Dame amor a los evangelios para que tenga un gran interés de estudiarlos. Abre mi mente como abriste la de tus discípulos el día de Pascua. Dame la sabiduría espiritual para que los estudie bien y los asimile internamente. Quisiera, Señor, sentir lo que estudio, llevarlo a la práctica y comunicarlo a los demás. Ven, Espíritu Santo, y dame el verdadero conocimiento del Señor. Haz que este estudio del Evangelio sea verdadera oración y que el Señor se haga presente dentro de mí. Virgen María, enséñame a escuchar la palabra de Dios y a seguir a Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y para salvarlos, cuenta con nosotros. Bien, pues después de habernos encomendado al Señor, vamos entonces a iniciar este curso, este breve curso sobre la Biblia para conocer a Jesús, para seguirle, para mejor seguirle y amarle. Bien, primero, nosotros estamos acostumbrados a decir la Biblia, pero pues es importante saber de dónde viene el título de este libro que tenemos aquí delante de nosotros. Bien, el libro que tenemos en nuestras manos tiene por título Biblia o Sagrada Biblia. Checa cómo dice el tuyo. Yo tengo un texto aquí que dice la Biblia Católica para Jóvenes. Algunos otros tienen otros títulos. La Biblia del Pueblo, la Biblia del Peregrino, la Biblia de Jerusalén. ¿Cuál es la tuya? Es importante que la ubiquemos. Si quieres, escribe ahí en el chat cuál es el título de tu Biblia. Ahí en el chat del grupo podemos escribir. La Biblia de América. Por ejemplo, la Biblia de América, que es una muy buena traducción. Muchas gracias. Pues ahí está, ¿no? Biblia latinoamericana, la Biblia católica, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén. Biblia latinoamericana. La Sagrada Biblia, algunos otros, Sagrada Biblia, muy bien. Biblia del Peregrino. Biblia misionera, qué interesante. De la familia. La Biblia de Jerusalén. La Biblia comentada. Biblia comentada. Entonces estamos habituados, gracias por escribir aquí los títulos del libro que tienen. Estamos acostumbrados a decir la Biblia, pero es importante que recordemos de dónde viene esta palabra. ¿Qué significa eso de Biblia? Bueno, pues seguramente ya muchos sabemos que esta palabra viene del griego y se trata del plural neutro del término biblión. Entonces Biblia significa pues los libros. Y así empezó, ¿no? Parece ser que Clemente de Alejandría, por allá en el siglo II,
fue el primero en emplear este término, ta Biblia, decía él, al referirse a los libros o para referirse a las Sagradas Escrituras. Pero fue hasta 13 siglos después, ¿verdad? Ya en el siglo XIII de nuestra era, cuando comenzó a emplearse como singular, Biblia, para referirse a todo el conjunto de libros que forman el canon de las Sagradas Escrituras. Canon, recuerden que es como una lista que tiene unos criterios para que los libros formen parte de las Sagradas Escrituras. Y así se formó, ¿verdad? Este libro que nosotros conocemos como la Biblia. Bien, pues estos son detalles así que es importante conocer, ¿no? Recuerden, Clemente de Alejandría, el primero que usó este término, y hasta el siglo XIII se quita el plural y se usa simplemente en singular, Biblia, para referirse a los libros. Eso significa el término Biblia. Bien, el índice. Yo te invito a que veas el índice de tu Biblia. A ver, ¿dónde está? ¿Al final? ¿Está al principio? Ubica tu Biblia. ¿Dónde anda el índice? ¿Ya lo ubicaron? Ya, padre, ya está ubicado. En el chat ya nos están empezando a escribir también. Excelente, excelente. ¿Dónde está al principio o al final? Bueno, pues échale una mirada a ese índice. ¿Cómo te parece ese índice, no? En mi Biblia está al final. Al final, excelente. Algunos otros la tienen al principio, pero es importante que ubiquemos el índice. ¿Dónde lo tenemos? Dicen que para conocer la palabra de Dios, primero que nada, pues hay que ojear la palabra, ubicar dónde está, cómo se llama. Hay un solo índice, hay varios índices, hay algunas Biblias que tienen un índice de mapas, hay otras Biblias que tienen un índice de nomenclaturas o de abreviaturas. La mía al principio tiene el índice. Muy bien, ubiquemos. Luego, hay unas que tienen el índice general. ¿Dónde está? ¿Cómo se titula el tuyo? ¿No? Y es importante que lo ubiquemos, ¿no? Y observemos cómo está dividido en dos bloques, grandes bloques, la Biblia. Y ahí el índice lo demarca con mucha claridad. Un bloque que ya conocemos como Antiguo Testamento, lo abreviamos como AT, y otro bloque que conocemos como Nuevo Testamento. Pues esto es algo muy básico que todos conocemos. Y lo que divide un testamento de otro, pues es desde el nacimiento de Jesús en adelante, es el Nuevo Testamento. Este es un detalle que no es simple, es muy importante saber cómo está dividida la Biblia, aunque seguramente todos ya conocemos cómo está. El Antiguo Testamento, pues, pertenece a los tiempos anteriores a Jesucristo, y el Nuevo Testamento contiene los libros sagrados escritos después de Cristo. A su vez, observen cómo el Antiguo Testamento también está dividido en 4 grandes grupos. El Pentateuco, que contiene 5 libros, también llamados la Torá, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos. Luego vienen los libros poéticos y sapienciales. En algunas Biblias, primero los proféticos. En otras, primero los poéticos y sapienciales. Checa cómo está la tuya. Pero son estos los grandes 4 grupos en los que se divide el Antiguo Testamento. Y vale la pena que conozcamos el título de estos libros. De estos grupos. El Pentateuco, libros históricos,
libros poéticos y sapienciales y los libros proféticos. Tratemos de hacer memoria de esta división, que luego nos ayuda también a conocer la palabra. Luego veamos el índice en el Nuevo Testamento. Vean ustedes que el Nuevo Testamento se agrupan también en secciones, aunque algunas secciones solo tienen un solo libro. Algunos opinan que también el Nuevo Testamento se divide en 4 secciones. Primera sección, los evangelios, los 4 evangelios, ¿verdad? Que ya conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segunda sección tiene un solo libro, Hechos de los Apóstoles. Tercera sección son todas las cartas, ¿verdad? Las cartas que escribió Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, las 2 cartas a los tesalonicenses y luego a Timoteo, 2 cartas, a Tito, Filemón. Y luego los hebreos. Luego vienen otras cartas que son la de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan y la carta de Judas. Y por último, el Apocalipsis. Podríamos decir que entonces el Antiguo Testamento se divide en 4 secciones grandes y el Nuevo Testamento también en 4 grandes secciones. Hay quien se ayuda memorizando todos los libros así en orden, y eso también nos ayuda. Cuando vamos a buscar un texto, ya sabemos si este texto es del Nuevo Testamento o es del Antiguo Testamento. Una tabla como esta, que parece tabla periódica de los elementos que vimos en la secundaria, pues bueno, nos ayuda a visualizar estos libros, ¿verdad? Aquí tenemos la primera sección del Antiguo Testamento, que para los judíos es conocida como la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y observen cómo cada libro tiene unas siglas, una sílaba que con 2 o 3 letras identifica el nombre del libro. Luego vienen los libros históricos, también aquí remarcados en color rosa, ¿verdad? Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judí, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, Job. Estos ya son los libros poéticos y sapienciales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiastés y Eclesiástico. Y luego en verde y amarillo, los libros proféticos, que son 18. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total, entonces, son 47 libros del Antiguo Testamento, perdón, 46, y 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí están, ya los veíamos, los evangelios, Hechos, las cartas y el Apocalipsis. Recuerden, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Estos son detalles importantes. En total, la Biblia tiene 73 libros. Son datos culturales que vale la pena recordar. 73 libros en total, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Divididos a su vez en 4 secciones cada testamento, y podemos conocer las secciones de los libros: Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales y proféticos, evangelios, hechos, cartas y apocalipsis. Muy bien, hasta aquí me imagino que todos ustedes ya saben esto, pero es bueno recordarlo. Ahora también podemos ver cómo se hace una cita bíblica. Pues aquí está una foto de una Biblia con la primera página de Mateo. Y como ustedes pueden observar también en sus Biblias, hay unos números grandes, ¿no? Entonces vamos a hojear volvamos al Evangelio de Mateo. En su Biblia, ubiquen nuevamente. Y observemos cómo está dividido en capítulos. Ahora ve al final del Evangelio de Mateo, ¿cuántos capítulos tiene Mateo? A ver, chécale. Mateo. 28. 28. Exactamente. Mateo tiene 28 capítulos.
Es muy Sí. importante recordar estos datos. Estamos hablando de uno de los evangelios más amplios, es decir, un evangelio muy rico. Y por eso fue un evangelio muy importante desde la iglesia naciente, ha sido un evangelio muy importante. Y ya iremos viendo por qué. Pero entonces volviendo cómo está dividido en capítulos, 28 capítulos. Y observen cómo también al leer el texto vemos unos numeritos pequeñitos, ¿no? Pues ya sabemos que, que cada capítulo está dividido en versículos y son esos los numeritos pequeñitos. Aquí en pantalla los podemos observar también y ustedes los pueden ver en su Biblia. Toda Biblia tiene un número grande, que son los capítulos, y números pequeñitos, que son los versículos. Ahora, seguramente alguno de ustedes preguntará, ¿y quién hizo esta división? ¿Mateo numeró, él puso los capítulos y los versículos? Evidentemente que no. Estas divisiones, por ejemplo, cuando ustedes toman no sé, si han leído, por ejemplo, el libro del El Quijote, entonces dices, a ver, ubica por favor en el Quijote de la Mancha, ¿dónde se pelea el Quijote con los molinos de viento? Hijo, pues tú dices, no sé, pues por ahí en la mitad del libro, ¿no? Porque no está dividido de tal manera que puedas ubicar una referencia precisa. Entonces, cuando empezó la iglesia a evangelizar y a conocer la palabra, se echó de menos una referencia que nos ayude a ubicar un texto de modo preciso. Y por eso se ponen los capítulos. Veamos. ¿Quién hizo estas divisiones? La división en capítulos se le atribuye a Esteban Langton en el año 1206. Vean ustedes, hasta el año 1206 se hace la numeración de toda la Biblia de capítulos. Esteban Langton era un maestro parisino y posteriormente fue nombrado arzobispo de Canterbury. Es un dato importante. ¿Quién divide los capítulos? Recuerden, Esteban Langton en el año 1206. Pero solamente los capítulos. Entonces, faltaban los versículos. Esta división de versículos se le atribuye sobre todo a Roberto Estienne, que también es francés, es un impresor que vivía en París, que influenciado por el trabajo que había empezado a realizar Santos Pagnini, perfeccionó la división en versículos en el año 1551. Entonces los versículos son 300 años después, por Roberto Estienne y Santos Pagnini. Sobre esto, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Como dicen que Roberto Estienne realizó un viaje de París a Lyon y en ese camino completó el trabajo que ya había iniciado Santos Pagnini, poniéndole los versículos a la Biblia. Algunos opinan que la numeración de Roberto Estienne no es tan precisa como se hubiera querido, pero sin embargo, así quedó, así se difundió y así lo tenemos hasta la fecha. Entonces, pues bueno, estos son dos elementos culturales, recordemos los nombres. Esteban Langton sobre capítulos, Roberto Estienne y Santos Pagnini sobre versículos. En estos años, en la Edad Media, 1206-1550. Continuamos. Para citar un texto bíblico, entonces también se utiliza una nomenclatura. Primero, entonces, se pone el nombre del libro, pero abreviado, como ya lo veíamos en nuestra tabla periódica, ¿no? Colocar el nombre abreviado. Después, por ejemplo, en este caso, Mateo es MT. Después de eso, colocar el número del capítulo seguido de una coma. Por ejemplo, aquí, Mateo, capítulo 5. Lo que se escribe al lado izquierdo de la coma indica el número del capítulo. Y al lado derecho, los versículos. Por ejemplo, Mateo, capítulo 5, versículos 1 a 12 y 37. Nótese que el guión se lee al, o sea, del número 1 al 12, y el punto se lee i, o sea, nos brincamos del versículo 12 hasta el 37. Entonces el guión significa al, el punto significa i, y así se leería. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12 y 37.
Para citar varios capítulos, se separa con un punto y coma y se lee además. Y para separar versículos, ya decíamos el guión. Por ejemplo, así sería esta cita. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Además, capítulo 7, versículos 21 a 23 y 28. Son maneras de citar un texto, bueno, que ya conocemos básicamente. Entonces, seguimos avanzando. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Sabemos que este libro de la Biblia, pues es una traducción. Nosotros tenemos una Biblia escrita en castellano, pero la primera Biblia no fue escrita así como la tenemos. Entonces, los libros de la Biblia originalmente fueron escritos en 3 idiomas o 3 lenguas: hebreo, arameo y griego. Esto es importante. El Antiguo Testamento básicamente se construyó en hebreo. Era la lengua del pueblo de Israel. Pero cuando vino la deportación a Babilonia, empezó a haber una mezcla de idiomas y nace el arameo, que cuando regresaron al pueblo de Israel después de la diáspora, entonces ya muchos judíos hablaban arameo. Y luego el griego, que era la lengua oficial. Muchos textos entonces se escriben en estas 3 lenguas. El hebreo se hablaba en la zona fenicio-cananea. Como ya les decía, es la lengua de los israelitas. En esta lengua está escrita la mayor parte del Antiguo Testamento. Entonces veamos dónde acontece el Antiguo Testamento. Bueno, pues en este mapa, ¿verdad? Ubicamos que el pueblo de Israel se ubicó en este círculo amarillo. Más o menos aquí estaba asentado. Fue el lugar de la tierra prometida. Recuerdan que el pueblo de Egipto tenía preso, esclavizado al pueblo de Israel, y cuando se libera por Moisés, cruzan el Mar Rojo y suben hasta llegar a la tierra prometida, fundamentalmente en esta zona. Entonces, aquí pues se hablaba hebreo. Continuamos. El arameo se habla en la zona de Mesopotamia. Se hizo la lengua popular en Palestina después de la cautividad de Babilonia. Estamos hablando en el siglo VI antes de Cristo. Esta lengua es la que empleaba Jesús. Jesús hablaba en arameo. Y en esta lengua, están escritos algunos capítulos de los libros de Daniel y de Esdras. Veamos el mapa. Entonces, cuando este imperio de Mesopotamia conquista a Israel, viene la deportación a Babilonia. Vean ustedes dónde está Babilonia. Este es un hecho histórico. Se llevan a vivir a Babilonia a las mejores personas, los artesanos, los que sabían algún oficio, y fueron deportados acá. Después viene el imperio persa, conquista Babilonia y dice, no, pues todos los judíos pueden regresar. Y entonces algunos ya no regresan y otros sí que regresan. Y los que regresan, después de varios años, habían perdido ya el hebreo porque empezaban a mezclarse con otras lenguas y regresan en arameo. Y sobre todo en la parte de Galilea se hablaba mucho la lengua aramea. Es la lengua de Jesús. Y el griego es una lengua indoeuropea que se hablaba en Grecia y que con las conquistas de Alejandro Magno se extendió notablemente por todos los territorios que él había conquistado. Entonces, la Biblia que se escribe en griego, se escribe con un griego que se conoce como koiné. Es decir, era un griego común, el griego que hablaba la mayoría del pueblo. Y es el resultante de la mezcla de varios dialectos
griego clásico. Así están escritos algunos libros del Antiguo Testamento y, escuchen, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, fundamentalmente griego koiné. Vean ustedes el mapa. Aquí estábamos, ya este es anteriormente teníamos un acercamiento, aquí ya nos alejamos un poco, pero volvemos a ubicar, aquí está Jerusalén, esta es la zona de Palestina donde Jesús estuvo viviendo y actuando. El pueblo de Israel vino de Egipto a ocupar esta tierra prometida, pero vean, Alejandro Magno recorre todo esto, y esta es la tierra que él ha conquistado, y entonces en todo esto también pues se empieza a hablar el griego. Por eso la construcción de la Biblia, que fundamentalmente acontece básicamente la mayor parte en este territorio, después veremos con detalle, pero entonces aquí estamos hablando de 3 lenguas. Hebreo, la primera lengua, el arameo por el influjo aquí de Babilonia y el griego por el influjo de la conquista de Alejandro Magno, que es una lengua que se extendió desde Grecia. Entonces, así se configura la lengua con la que se escribe el texto bíblico. Entonces, la Biblia así escrita en hebreo, otras partes en arameo, entonces se decide traducirla toda al griego. Sobre todo el Antiguo Testamento, la mayor parte era en hebreo, y entonces hay una tradición que dice que se designó a 70 ancianos para que hicieran la traducción al griego de la Biblia, de los textos, tanto en hebreo como en arameo. Y entonces una primera traducción de la Biblia, toda ella en griego, fue hecha por este grupo de ancianos y por eso se conoce como la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Sobre esta traducción hay muchas anécdotas. Por ejemplo, dicen que a estos 70 hombres los encerraron por aparte, cada uno en una celda, en un monasterio, y ellos tradujeron. Y cuando salió, pues todas las traducciones eran iguales, y entonces eso se dice que era realmente obra de Dios. Bien, el hecho es de que hay una traducción llamada Septuaginta o de los 70 que se hizo en Alejandría, en Egipto, y que fue en griego. Una primera traducción al griego. Luego viene la traducción denominada Vulgata, es decir, esta Biblia Septuaginta se traduce al latín. Fue el Papa San Dámaso que le pide el favor a San Jerónimo que traduzca al latín la Septuaginta. Y se finaliza este trabajo en el año 405 después de Cristo. Y ha sido considerado durante muchos siglos como la traducción oficial para la Iglesia Católica. Así conocemos la Biblia de la Vulgata, hecha por San Jerónimo por encargo de San Dámaso, la Vulgata escrita en latín, traducida del griego. Y después vienen otras traducciones, son famosas las llamadas Biblias políglotas, que se van colocando como en columnas paralelas, es decir, un texto en latín, y luego otro texto ya en diversas lenguas, y así para ver cómo corresponde una traducción con otra. La primera Biblia políglota fue hecha en el siglo III por Orígenes. Otra famosa Biblia también políglota es la Complutense de Alcalá de Henares, hecha hasta el año 1517 en 6 volúmenes, muy grande, porque tenía el texto en hebreo, el texto en griego y el texto en latín. Es decir, fue una compilación de el primer texto y luego sus traducciones primeras. La Biblia Complutense. Y la primera Biblia que apareció impresa, pues fue en el año 1456, gracias al invento de Gutenberg, que inventó la imprenta y que se dice que fue el primer libro que se imprimió, con el texto de la Vulgata, hecho, ¿se acuerdan?, por San Jerónimo. Ese texto
pues fue impreso hasta el año 1456. Entonces vean ustedes, todas las Biblias que existían hasta antes de este año eran escritas a mano. Eran escritas a mano y bueno, por eso el estudio de la Biblia es aquí cuando empieza a repuntarse, porque es cuando se empieza a difundir. La primera traducción al castellano se hizo hasta el siglo XIII, una vez que ya se tenía más a la mano un texto de la Vulgata. Dicen muchos que en la iglesia el estudio de la Biblia no se profundizó mucho, sino hasta el siglo XIX y XX. O sea que el estudio de la palabra de Dios para nosotros, así de meterse con profesionalidad y tal, es bastante reciente. Por eso creo que es muy importante seguir ahondando en la palabra de Dios para, como decíamos, más conocer a Jesús, más comprenderlo, más amarlo y poder proseguir mejor su causa. Esta es básicamente una historia así de las traducciones. Y bueno, con esto terminamos estos datos así muy generales y muy sencillos de la Biblia. Vamos entonces ahora a iniciar con el Evangelio de Mateo. Una breve introducción al Evangelio de Mateo. Recuerden que los evangelios pues se ubican con un signo, ¿no? Un ángel en este caso para Mateo, porque hay un texto en el Apocalipsis que refiere así, con una imagen a cada uno de los evangelios. Entonces Mateo, primero vamos a ver cuál es el autor. Ya decíamos, los textos bíblicos pues muchas veces eran escritos por un grupo de personas que reunían pequeños papiros con algunos mensajes, les daban un orden, una intencionalidad para iluminar a la comunidad. Y para que tuvieran validez, los nombraban como autores de alguien aceptado por la comunidad. Esto pasa en básicamente todos los libros bíblicos. Entonces, por eso hablar de quién escribió Mateo, pues es un tema que vale la pena conocer. Fundamentalmente se habla de 3 hipótesis sobre el autor. 3 hipótesis. Entonces, veamos. La primera dice que, según una tradición muy antigua, el autor de este evangelio fue Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús. Entonces, bueno, sabemos que los 12 discípulos, uno era Mateo. Sabemos de él, ¿verdad? También llamado Leví, que era publicano y que era recaudador de impuestos. Y pues sabemos que 4 de ese grupo de 12 eran pescadores y Mateo era el recaudador de impuestos. Esta hipótesis entonces afirma que los recaudadores de impuestos eran personas preparadas, sabían leer, aunque tenían mala fama, pero pues sí sabían contar, leer y escribir. Tenían mala fama porque pues ellos estaban al servicio del Imperio Romano, recaudaban impuestos para el Imperio Romano y por eso no eran bien vistos por los judíos o por los israelitas. Claro, trabajaban para el imperio. Entonces, a pesar de su mala fama, pues sí eran personas bien estudiadas. Por eso se piensa que Mateo fue este recaudador de impuestos que después formó parte del grupo de discípulos dada su formación o su preparación. Así que, puestos a atribuir un evangelio a uno de los 12 apóstoles, pues Mateo tenía todas las quinielas para atribuírselo a él. Era lógico entonces afirmar que Mateo, discípulo, uno de los 12, había escrito este evangelio. Además de esta suposición, encontramos a un personaje. Aquí salió en la foto un poco enojado, pero era Papías. Él hace un primer testimonio. Papías nació en el año 70. Escribe hacia los años 100 a 120. Y él hace esta afirmación que a muchos exégetas, es decir, estudiosos de la Biblia, les parece bastante enigmática.
Mateo escribió en lengua hebrea las sentencias de Jesús y cada uno las interpretó según su capacidad. Guay. Entonces, si Mateo era recaudador de impuestos, él entonces escribió, pero dice que escribió en hebreo. Otros testimonios, como son Eusebio, Efrén, Cirilo, de Jerónimo, de Jerusalén, Epifanio, Juan Crisóstomo, Ireneo, Clemente, Orígenes, también opinan que fue escrito en hebreo. Entonces, aquí tenemos una primera hipótesis sobre este texto. Fue Mateo, el discípulo de Jesús, y lo escribe en hebreo. Los datos que ofrecen estos testimonios, pues entonces plantean un serio problema. ¿Por qué razón? El texto actual de Mateo está en griego. Está en griego, pero todos los testimonios dicen que lo escribió en hebreo. Entonces, ¿lo escribió realmente? Y en caso afirmativo, ¿qué pasó con ese texto? ¿Por qué ese texto escrito en hebreo o en arameo no se tiene? No se conoce. Lo que se tiene es el texto en griego. Por eso esta hipótesis plantea un serio problema. Bien, algunos, basándose en este testimonio de Papías, afirman que el texto actual es una traducción. Entonces dicen, tenemos un texto en griego, pues claro, fue un texto que tradujeron del hebreo o del arameo. Pero estos argumentos no tienen una conclusión decisiva. ¿Por qué? El Antiguo Testamento se cita a veces, o sea, cuando uno lee el Evangelio de San Mateo, los textos del Antiguo Testamento a los que hace referencia se citan a veces en el texto masorético y otras veces se citan en la traducción de los 70, lo cual indica que no es una mera traducción. ¿Me explico con esto? A ver, a lo mejor aquí hay algunas dudas. Repito, estamos hablando de que hay una hipótesis de que el texto de Mateo fue escrito en hebreo o en arameo. Pero no se sostiene muy bien esa hipótesis, porque los textos del Antiguo Testamento que Mateo cita, se ve que vienen del texto masorético. ¿Cuál es el texto masorético? Bien, la Biblia en el Antiguo Testamento, la mayor parte fue escrita en hebreo, pero ya decíamos que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia y ahí empezaron a perder la lengua hebrea. Empezaron a perderla porque pues ahí se hablaban otra lengua que dio origen al arameo. Y entonces el hebreo se empezó a perder y ya no se podía pronunciar bien. Entonces los masoretas fueron un grupo de personas que se dedicaron a preservar el original hebreo para darle una correcta pronunciación y una correcta escritura para que no se perdiera debido del influjo babilonio. Entonces el texto masorético fue escrito con mucha minucia y los masoretas escribieron incluso algunos signos como puntos o guiones para ayudar a la pronunciación. Puntos y guiones que equivalen a nuestras vocales, porque era un texto que solamente tenía consonantes y dado que lo sabían y lo conocían muy bien, no era necesario agregar vocales. El texto masoreta, escrito en hebreo, entonces se cita en Mateo, pero otras veces también citan la traducción de los 70. Por eso dicen, no es verdad que Mateo fue una mera traducción del hebreo o del arameo al griego, por estos datos. Entonces, esta primera hipótesis, pues tiene sus dudas. Además, el vocabulario, la gramática y la sintaxis son conformes al griego. Más que traducción, es una adaptación de un original arameo. ¿Cómo les parece? Entonces, esta primera hipótesis sostiene que había un primer texto escrito en arameo y que luego se retomó y desde ahí se construye un nuevo texto en griego.
Esta es la primera hipótesis sobre Mateo. Viene la segunda hipótesis. La segunda hipótesis dice que los datos del Evangelio están más bien a favor de un autor cristiano de origen judío perteneciente a la segunda generación. ¿Qué es eso de segunda generación? Bueno, pues los discípulos, los que conocieron personalmente a Jesús, son los de primera generación. Cristianos que no conocieron a Jesús, que no tuvieron el privilegio de conocerlo, de verlo, de escucharlo, son de segunda generación. De segunda generación son aquellas personas que sí conocieron a los apóstoles, pero no a Jesús. Y entonces conocían el griego, que estaban familiarizados con el estudio del Antiguo Testamento. Entonces, esta segunda hipótesis eso afirma. Es un autor cristiano de origen judío perteneciente a la segunda generación. Ojo, no es Mateo, el discípulo de Jesús, sino otro de segunda generación que sí que conoce la tradición judía porque su origen es judío y por eso conoce el griego y está familiarizado con el Antiguo Testamento. Este personaje toma prestado el nombre de Mateo para firmar este texto y que tenga autoridad en la comunidad. Esta es la hipótesis 2 sobre el autor. Bien, y hay una tercera hipótesis que dice que el apóstol Mateo escribió en arameo un evangelio más reducido. Algo así como la hipótesis 1 al final, ¿no? Hay un evangelio escrito en arameo que sí que escribió Mateo el apóstol. Dicen que lo escribió por allá en el año 49 y que más tarde fue adaptado al griego y aumentado notablemente por otros, teniendo a la vista el evangelio de Marcos, porque hay muchas coincidencias como el hecho sinóptico que veíamos la vez pasada. Estas son las tres hipótesis. Vean ustedes. En conclusión, según una tradición muy antigua de la iglesia, el autor de este evangelio fue Mateo, el publicano, uno de los 12 discípulos de Jesús. Este es el mismo Leví, y así lo afirma el obispo Papías del siglo II después de Cristo. Sin embargo, los datos del evangelio apoyan más la suposición de que su autor fue un cristiano perteneciente a la segunda generación, que conocía el griego y que estaba familiarizado con el Antiguo Testamento. Existió un evangelio de Mateo en arameo escrito en el 49, es una suposición solamente. Así que, en conclusión, sobre el problema del autor de Mateo, podríamos afirmar eso. La tradición dice que fue Mateo el publicano, pero según el estudio del mismo evangelio, hay datos que nos hacen suponer que más bien fue un cristiano de segunda generación que conocía el griego y el Antiguo Testamento. Este es el autor de Mateo. Espero que esto no les haya creado confusión, pero ahorita vamos a abrir un espacio para alguna pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, este es el autor de Mateo. ¿En qué año se escribió este evangelio? ¿Cuál es la fecha de su composición? Bueno, para determinar la fecha de composición es necesario tener como presentes algunos acontecimientos. El primer acontecimiento es este. Ustedes a partir de esta imagen seguramente pueden inferir que aquí lo que este pintor dibujó fue la destrucción de Jerusalén, más en lo concreto del templo, que aconteció en el año 70. Y entonces Mateo hace referencia a este hecho, alude a la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, por eso, para determinar la fecha de su composición, uno ya dice, entonces no pudo ser antes del año 70, porque si Mateo ya hace referencia a la destrucción del templo, entonces es después del año 70 que escribe su evangelio. Este es un primer dato. Bien. Luego aparece este personaje que seguramente por la foto ya lo conocieron. Evidentemente. Estamos hablando de Ignacio de Antioquía. Él, en el año 110 después de Cristo, cita en sus cartas en múltiples ocasiones el texto de Mateo. Bueno, este es otro dato. Si ya lo cita Ignacio de Antioquía en el año 110, quiere decir que mucho antes se había escrito el evangelio.
Este es el segundo dato. Luego, tercero, algunos datos del Evangelio, pues entonces nos ayudan a precisar un poco mejor. Veámoslos. El modo de hablar de los judíos como un grupo distinto de los discípulos. O sea, se habla como de los judíos, que es un grupo diferente al grupo de los discípulos y de los cristianos. Esto es un dato importante. En las sinagogas judías, y las sinagogas eran distintas a las iglesias. Estos hechos hacen pensar que la separación entre cristianos y judíos ya había tenido lugar cuando se escribió el Evangelio. Y esto no pudo ocurrir antes del año 80 después de Cristo. Entonces, bueno, ya tenemos otro dato. Mateo no pudo haber sido escrito antes del año 80, porque antes del año 80 todavía no se daba esa separación entre cristianos y judíos. Ciertamente que los cristianos nacen de la religión judía, pero luego toman distancia, evidentemente, porque ven que Jesús tiene un planteamiento bien distinto al de los judíos. Y entonces forman un grupo que es el grupo de los cristianos, seguidores de Jesús, que se distinguen evidente y radicalmente del grupo de los judíos. Entonces, eso acontece desde el año 80. Este dato es muy importante. Luego, si tenemos en cuenta las citas de Ignacio de Antioquía, se presupone que el evangelio estaba ya extendido y era aceptado por diversas comunidades. Entonces, no es aventurado fijar la fecha de composición de este evangelio entre los años 80 y 90 después de Cristo. ¿Es clara la fecha? Entonces, si nos preguntan, bueno, ¿en qué año fue escrito el Evangelio de Mateo? Pues entre el 80 y el año 90. Entre el 80 y 90 después de Cristo se escribe Mateo. ¿De acuerdo? Este es el problema del autor. ¿Dónde lo escribió? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaban esas comunidades mateanas a quienes se dirigió este texto? Bueno, lo más probable es que se compuso en Antioquía de Siria, de acuerdo con el testimonio de Ignacio. Ahí podemos ver en toda la zona, ¿verdad?, de Palestina, en Antioquía. Aquí se escribe. Ahora vean este mapita me pareció interesante, porque hace un comparativo. ¿Dónde se escriben los evangelios? Bueno, Mateo, ahí en Antioquía, Juan se presupone acá en Jerusalén, Lucas se presupone acá en Asia, y en Roma, Marcos. De Roma es muy seguro que Marcos haya escrito allá, así como Mateo en Antioquía. De Lucas y de Juan, pues hay más dudas, pero ahí más o menos se ubican dónde se escribieron los evangelios, dónde se redactaron y a qué comunidad. Eso es importante porque estamos hablando de que hay un contexto muy particular al que cada evangelio trata de dar respuesta, ¿no? Imaginemos Marcos, pues allá en el corazón del Imperio Romano. Imagínense unos cristianos en el corazón del imperio. Y acá Mateo, pues en el corazón de la religión judía. Entonces, eso es muy particular. Vamos a ver entonces a quiénes se dirige este evangelio de Mateo. ¿Quiénes son sus destinatarios? ¿O a quién dirige su evangelio? Bien. El evangelio de Mateo nace en el seno de una comunidad cristiana viva. Esto es bien importante. La comunidad cristiana es una comunidad viva, activa, propositiva. Se define con una identidad muy clara ante los judíos. O sea, a pesar de las dificultades, de las críticas, de las persecuciones, la comunidad de Mateo es una comunidad muy entusiasta, apasionada por seguir a Jesús. Y esto lo resalta después del evangelio. Por eso valdría la pena que en estas 4 semanas nos demos la oportunidad de leer todo el evangelio, estos 28 capítulos. Mira, son 4 semanas, 28 entre 4, entonces podemos leer 6 capítulos, 7 capítulos por semana, y 7 capítulos nos da apenas para terminar el texto. Veamos que los capítulos son breves, animémonos a leer todo este evangelio. Pero bien, entonces es una comunidad cristiana viva. Según la traducción, se trata de cristianos de origen judío.
Pues claro, estaban ahí en Palestina, ¿no? Donde estaba la religión judía. Y esto lo confirma el análisis del Evangelio. Entonces, si vemos, usa expresiones típicamente hebreas. No suele traducir los semitismos, porque pues todo el mundo los conoce. Evita usar el nombre de Dios, porque los judíos no empleaban el nombre de Dios. Por eso cuando habla Marcos, por ejemplo, habla del reino de Dios. Mateo no. Mateo pone reino de los cielos. Y es lo mismo hablar reino de Dios o reino de los cielos, pero Mateo no pronuncia el nombre de Dios. Este es un dato interesante. Da por conocidas las costumbres hebreas. Por ejemplo, la ofrenda ante el altar, no entrar en las ciudades de samaritanos, la descripción de los fariseos y de su piedad. Marcos, por ejemplo, él sí tiene que explicar, y es que los judíos no entraban a las ciudades de los samaritanos, porque ya vimos, estaba en otra parte del mundo. Pero Mateo no necesita, porque está hablando a judíos que conocen las tradiciones judías. Alude a fiestas judías sin explicarlas. Este también es otro dato interesante. El contenido doctrinal concede importancia a temas como la ley antigua y la nueva. Y las citas frecuentes del Antiguo Testamento presuponen un lector judío. O sea, un judío pues conoce la Torá, conoce el Antiguo Testamento y por eso pone varias citas frecuentes porque presupone ese lector. Y finalmente, el marcado paralelismo entre Jesús y Moisés. Solo puede captarlo un judío. Lo vamos a ver más adelante, pero Mateo tiene esa intención. En el Evangelio de Mateo está estructurado de tal manera que pareciera que es una nueva Torá. Son 5 apartados los que pone Mateo, como diciendo Jesús es el nuevo Moisés y es más que Moisés. Hay un marcado paralelismo entre Moisés y Jesús, pero Jesús más que Moisés. Y eso solo lo puede percibir un judío, claro. Entonces, el evangelista quiso dar una respuesta a los problemas que enfrentaba aquella comunidad cristiana que había sido en un momento dado en medio de esa religión judía y que toma distancia de la religión judía para entenderse con una nueva identidad. Lo dirigió a una comunidad, Mateo fue como dirigido a una comunidad con estas características. Dice que es una comunidad de origen judío, de ahí el estilo literario, la mentalidad, las alusiones, fundamentalmente hebraicas. Es una comunidad que se opone al judaísmo, de ahí la polémica contra los fariseos y el pueblo judío en general, apegado a las tradiciones y una mentalidad estrecha, y presenta a Jesús como el que perfecciona el judaísmo. Ustedes cuando lean todo el Evangelio van a ver cómo está lleno de tensiones entre los cristianos y los fariseos, y luego Jesús que dice, ustedes los fariseos son sepulcros blanqueados, raza de víboras, o sea, denota esa tensión tan profunda. Es una comunidad que busca su identidad en medio de judíos y paganos. Al principio, bueno, la mayor parte de los cristianos eran judíos convertidos, pero muy pronto los paganos fueron más numerosos que los judíos. Entonces ya había de todo. Había carismáticos, había legalistas, había profetas y sabios, fuertes y débiles, unos anclados en la observancia de la ley, otros proferían las alabanzas, pero desconectados de la vida. Entonces, a esa comunidad se dirige Mateo. Y entonces, como ya vivía varias tensiones, ¿no? Que se abre a los paganos. No olvidemos que Antioquía, donde tal vez se escribió este evangelio, decíamos, fue el centro de la propagación de la primera iglesia. Desde el inicio del evangelio se hablaba de la misión hacia los paganos. Por ejemplo, el texto de los magos que adoran a Jesús. Al banquete son invitados todos, ¿verdad? Salgan a los caminos, traigan a todos. Son paganos los que confiesan su fe, como la cananea, ¿verdad? O la sirofenicia, o el centurión. El evangelio debe de ser anunciado a todas las personas, a todas las gentes. Hay que buscar a las ovejas dispersas de Israel. Entonces vean ustedes cómo Mateo plantea una gran apertura. La iglesia es de puertas abiertas, dijéramos en nuestros términos hoy. Esa intención tiene Mateo. Bellísimo.
bien, decimos entonces que esta comunidad bien viva también tiene una situación muy compleja. Hacia afuera, el problema más importante pues es el enfrentamiento con el judaísmo, el enfrentamiento de Jesús y los discípulos con los líderes judíos, la distinción entre judíos y las sinagogas, la distinción entre judíos y la iglesia, reflejan la situación que vivía esta comunidad cristiana hacia afuera. O sea, la comunidad mateana hacia afuera está en tensión, en fuente tensión y enfrentamiento con el judaísmo. Pero no solamente tenían problemas hacia afuera, también la comunidad mateana tenía problemas hacia adentro. Después de la destrucción de Jerusalén, el judaísmo se había reducido al grupo de los fariseos y estos habían adoptado una postura intransigente con el grupo de discípulos de Jesús. Y por otro lado, cada vez eran más los cristianos que entendían la fe en Jesús como algo independiente del judaísmo. Y estas tensiones provocaron la ruptura entre cristianos y judíos. Dieron lugar a una intensa polémica que se refleja en este evangelio. Pero decía también que hay tensiones hacia adentro. Hacia adentro, pues experimentaban la división, sufrían las tensiones propias de una comunidad de segunda generación, en donde, pues, como sabemos, con el paso del tiempo, empieza a aparecer la pereza. ¿Será que sí? El abandono. ¿Será que sí estamos en el camino correcto? Se me hace que no, me regreso mejor al pueblo judío. O también a veces se da abuso de poder o indiferencia, otras actitudes similares. Ya habían pasado los primeros años de entusiasmo y entonces como que empezaba a recaer el retraso de la venida esperada, de la segunda venida del Señor. Como que se había abierto en la historia un espacio en el que necesariamente los discípulos tenían que vivir según el ejemplo de Jesús y tenían que organizarse. Y eso suponía tensiones hacia adentro de la comunidad mateana. Al principio, la mayor parte de los que formaban esta comunidad eran judíos, pero muy pronto los miembros que no procedían del judaísmo llegaron también a constituir un grupo más numeroso. En el seno de este grupo mixto había diversas posturas respecto a la interpretación de la ley de Moisés. Por ejemplo, algunos decían, no, pues es que nos tenemos que circuncidar, los paganos que vienen bienvenidos, pero pues que se circunciden. Y decían los otros, no, pero pues eso no, eso es de los judíos. Entonces hay una tensión. Entonces algunos centraban su atención a la observancia externa de los preceptos, mientras que otros ponían todo su empeño en las alabanzas, pero desconectadas de la vida. Mateo abordó esta situación y buscó un punto de encuentro para todos, reuniendo en este texto del Evangelio diversas tradiciones y presentando a Pedro como el gran maestro que recibe una instrucción especial de Jesús y por lo tanto él puede ser como el árbitro que dirime las distintas discusiones. Estos son los destinatarios de, pues, nuestro Evangelio de Mateo que estamos estudiando el día de hoy. Bien, me gustaría que pudiéramos como tener así, si hubiera alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, levantamos la mano y yo les doy la palabra para que no hablemos todos al tiempo. A ver, ¿dudas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, padre. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, por el tema de quién escribió el Evangelio de Mateo, según las hipótesis, mi duda más importante es que no se sabe exactamente quién lo escribió. ¿Es correcto? Ya. A ver, la conclusión que yo les presentaba es muy importante, ¿verdad? En conclusión, después de las dudas o de las hipótesis, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? Decimos, la tradición dice que fue Mateo, el publicano, uno de los 12 apóstoles. Pero cuando se estudia el texto, inferimos que el autor de este Evangelio
fue un cristiano perteneciente a la segunda generación que conocía el griego y que estaba familiarizado con el Antiguo Testamento. Eso es lo correcto. O sea, no podemos decir, no, pues no sabemos, no. Nos acercamos a decir que la tradición dice que fue Mateo el apóstol, pero que conociendo el texto, inferimos que fue un cristiano de segunda generación que conocía el griego y estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Ok, este cristiano, pues no se sabe quién puede ser, ¿no? Sí, no, bueno, no se tienen más datos, ¿no? Decimos, ¿quién es Mateo? Pues quien tomó el nombre de Mateo es ese cristiano de segunda generación. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Junto con pegado, padre. Adelante, adelante. Eso quiere decir, porque en la Biblia dice, fue escrito en los años 40, pero usted nos dijo 80. Correcto. Muy buena pregunta, Narciso. Entonces, Vean ustedes cómo hay 89. unas Biblias que nos dicen que escribió en los años 40. Cuando encontramos esa afirmación en la Biblia, estamos encontrando que quien escribe esa introducción está en consonancia con la hipótesis de que sí que hubo un primer texto escrito en arameo. Si esa hipótesis es así, se escribió en los años 40. Y luego ese texto, primer texto escrito en arameo, fue enriquecido posteriormente por este autor de segunda generación y además que tenía delante el texto en arameo de Mateo y el texto de Marcos. Y entonces enriquece muchísimo el texto que tenemos hasta ahora. Cuando vean que una Biblia dice que Mateo fue escrito en los años 40, esa afirmación viene porque le dan crédito a la hipótesis de que fue escrito en arameo un primer Mateo, que escribe en arameo. ¿Me expliqué? Sí. Y después viene ya el cristiano de segunda generación que enriquece ese texto, que lo enriquece con textos del Antiguo Testamento del Masoreta y de la Septuaginta, y además con textos de Marcos y además de su propia cosecha. Muy y bien, eso gracias. acontece entre el 80 y 90. Gracias. Buena padre. pregunta, Narciso, gracias. O sea, quiere decir que le da crédito a la tercera hipótesis. Le da crédito a la tercera hipótesis. Los exégetas más reconocidos actualmente no le dan crédito a esa hipótesis y se van más para afirmar que el texto de Mateo fue escrito entre los años 80 y 90. Pues, Bien, ¿alguna otra duda? Padre Leo, buenas noches, aquí Alejandro. Alejandro, adelante. Sí, nada más una pregunta. Si esta presentación que está usted aquí analizando en el curso va a estar disponible, digamos, como para que la tengamos como parte de la sesión. Ah, por supuesto que sí. Le voy a pedir el favor a Roger, que es quien nos ayuda con alimentación de la página de la parroquia, que nos haga favor de subirla para que ya el día de mañana, quien guste, pueda descargar. muy bien. Muchas gracias. Gracias. Perdón, padre, creo que el señor Ignacio lleva rato levantando la mano para una pregunta. Adelante, gracias, gracias. Ignacio, por favor. Gracias, qué amables. ¿Me escuchan? Adelante. Buenas noches. Yo no quiero hacer una pregunta, sino más bien un comentario, padre. Sí, bienvenido. Y demás compañeros. Me llama poderosamente la atención el que se haya traducido la Biblia del griego al latín en algo que se llama la Vulgata. Padre, si me equivoco, me corrige, la Vulgata. Pero es bien interesante este proceso histórico porque los romanos conquistaron a Grecia más o menos por el año 150 antes de Cristo, en algo que se conoce como las guerras macedónicas, donde Roma termina por conquistar Grecia.
Pero es bien bonito esto porque en cuanto a política y a milicia, siempre he dicho que los romanos conquistaron a Grecia en lo político y en lo militar, pero ahora me acaba de confirmar usted, padre, que en lo cultural y en lo religioso, cuando menos en la parte lingüística, los romanos se enamoraron de su lengua, de la lengua griega y de la cultura griega, de tal suerte que se dio esta traducción del griego al latín, ¿verdad? Este fenómeno es importante porque yo he analizado por 20 años esta situación en donde cómo el plan divino, el plan de salvación, parte de algo erróneo como es la guerra y termina concentrándose en Roma, que es el imperio por antonomasia en ese entonces, y aunque cayó el imperio romano, estamos aquí los cristianos, estamos aquí los católicos, estamos aquí y esta Vulgata es un botón más de ejemplo de cómo el plan divino se fue dando en este proceso histórico, en esta traducción de la Biblia. Así es, así es. Es maravilloso, ¿no? Cómo se va tejiendo, ¿no? En medio de la historia humana, la obra de Dios. Cómo se va escribiendo con palabra humana, con autores humanos, la palabra de Dios. Y eso es algo bien, bien grande. Muchas gracias, Ignacio. De nada. Bien, pues si no tenemos más dudas por el momento, a lo mejor después de este ejercicio, sí, nos surgen algunas dudas, pero miren, hay un ejercicio de aprendizaje que queremos proponerles. Entonces, se llama Jeopardy, ustedes conocen este juego. Nos vamos a ir a pequeñas salas y entonces vamos a compartir este ejercicio de aprendizaje y luego volvemos aquí a la sala general. ¿De acuerdo? Entonces, éxito en su trabajo. Padre, una pregunta. Sí, adelante. El material que ahorita presentaron, ¿lo va a subir por internet para poderlo sacar? Sí, vamos a poner en la página de internet, ahí donde ustedes dieron link para entrar al Zoom, ahí van a estar los materiales. Cada día los vamos a poner para que ya los tengan y los puedan seguir repasando. Incluso el concurso que hicimos ahorita también lo vamos a poner para que lo puedan ver. Bueno, ok. Gracias, padre. Con mucho gusto. Gracias, padre. Bueno, pues entonces espero que les haya ido bien a todos y vamos a terminar este momento con nuestra oración. Una oración final para darle gracias a Dios. Les invito a que volvamos a hacer conciencia que estamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir diciendo también cada uno en silencio esta oración. Gracias, Señor, por regalarme tu evangelio. Gracias por enseñarme a leerlo. Gracias por ponerlo dentro de mi corazón. Gracias por poder conocerte y amarte. Gracias por nuestra comunidad que me da amor a los evangelios y me enseña a leerlos. Ilumina mi mente con la luz del Espíritu Santo y enciende mi corazón al fuego de tu amor. Fortifica mi voluntad para que pueda llevarlo al mundo. Bendice mis esfuerzos para que den frutos de espiritualidad y de apostolado. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Y para salvarlos, cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias.
Falta